Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues seguimos en la segunda unidad de la materia de microbiología. En esta ocasión hablaré acerca de un tema muy importante que son las tinciones, un tema que acude mucho a microbiología, que a lo mejor ya hayan tocado algunas bases en biología celular con anterioridad. Para empezar, recordemos algunas cuestiones. ¿Qué es una tinción? ¿Por qué hacer una tinción? ¿Qué tipos de tinciones existen? ¿Qué es un colorante? ¿Y qué tipos de colorante existen, ¿no? Son algunos conceptos que nos van a ayudar, que ya sabemos que a lo mejor no dominamos al 100% el concepto, pero tenemos la idea de qué significa cada uno de ellos. Empecemos el primero. Una tinción o coloración es una técnica auxiliar utilizada en microscopía para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio. Los colorantes y tinturas son sustancias que usualmente se utilizan en biología y medicina para resaltar estructuras en tejidos biológicos que van a ser observados con la ayuda de diferentes tipos de microscopio. Eso es lo que hace una tinción en microbiología. Y el colorante es aquel sustancia capaz de dar color a las células. Entonces, un colorante se define como una sustancia capaz de dar color a células, tejidos, fibras, etc., ¿no? De acuerdo con su origen, se pueden dividir en colorantes naturales, los cuales son extraídos de plantas o animales, que es algo que utilizaban mucho nuestros antepasados para pintar las cavernas, o colorantes artificiales, que ya son aquellos minerales procesados y manipulados en el laboratorio. Son los que comúnmente se utilizan en un laboratorio. Los colorantes tienen las siguientes funciones. 1. Permitir hacer visibles a los objetos microscópicos y transparentes. Para eso se pintan, para ver formas. Segundo, revelan su forma y tamaño. Tercero, muestran la presencia de estructuras internas y externas. Y finalmente, producen reacciones químicas específicas. Químicamente, el colorante está constituido de un componente cromóforo y auxocromo. ¿Qué es el cromóforo? El cromóforo es todo grupo aislado, covalente e insaturado que tiene una absorción característica en la región ultravioleta visible. Dicho de otra forma, es la capacidad que tiene la molécula para que sus electrones absorban energía o luz visible, se exciten y emiten diversos colores, de acuerdo a la longitud como resultado del cambio energético. ¿Qué significa esto? Grupo cromóforo es el que le da color. Y el auxocromo son grupos funcionales o radicales que constituyen una molécula y poseen carga parcial positiva. Tiene la función de intensificar la formación de color mediante la acción de grupos de átomos no saturados. Su función es desplazar a los cromóforos hacia longitudes de ondas largas para aumentar la intensidad. ¿Qué significa? Que los auxocromos hacen que pinten de mayor intensidad. ¿Cuáles son algunos ejemplos de auxocromos? El grupo metilo, halógenos, hidroxi, alcoxi y amino. Esta es una clasificación general de 3 tipos de se pueden hacer las tinciones. La tinción simple es solamente cuando se utiliza un color, por ejemplo, azul de lactofenol, azul de metileno, hay una tinción con tinta china, etc., ¿no? Simple es teñir con un color. Las tinciones diferenciales es que se pueden ver 2 o más colores. La principal tinción, la primera que van a ver en microbiología, es la tinción Gram, en el cual se pueden ver las bacterias de color azul o rojo. Y una tinción específica es cuando se utilizan anticuerpos marcados con una molécula fluorescente para identificar una estructura celular en particular. Un ejemplo de una tinción específica es la rabia. Esto lo hacen en el laboratorio estatal y con un microscopio especial en un cuarto donde se mete la gente como con un traje de astronauta, porque es peligroso. Empiezan a ver si hay esta capacidad de que los anticuerpos se unen o se adhieran
a la molécula marcada y hacen fluorescencia y se puede ver a través de un microscopio. Esa es una tinción específica. Cuando hay como la reacción antígeno-anticuerpo, es como un rompecabezas. Cuando llegan y se unen esas dos piezas de rompecabezas, pues va a dar una molécula fluorescente. Antes de hacer las tinciones, lo que necesitamos nosotros es fijar nuestras muestras. Cuando son las muestras en vivo o en color, no se fijan, pero todas las demás muestras se fijan. Hay dos tipos de fijadores físicos y fijadores químicos. Los físicos, el que más utilizamos es el mechero. De hecho, el mechero se agarra las muestras, se agarran un portaobjeto y se pasan como toreando las muestras. No se ponen directamente al mechero, porque si no se queman las muestras y la tinción no servirá. Se pasan así al lado como haciendo airecito hasta que el agua, las moléculas de líquido se evaporen y quede la muestra fijada al portaobjeto. También podemos utilizar ultrasonidos o microondas para fijar las muestras. Los fijadores químicos son mejores, pero son un poquito a veces más caros, ¿no? Entonces, fijadores químicos, el óxido crómico, el ácido acético, ácido picrílico, la acetona, dicromato de potasio son algunos ejemplos que se pone la muestra en fresco sobre un portaobjeto, se desparrama y posteriormente se agrega, ¿no? Y se espera un poco hasta que se evapore estos compuestos químicos. Creo que el físico es el más utilizado y es el que utilizaremos para realizar las prácticas. Como había comentado, la primera tinción, la más importante, porque por su facilidad y por la gran diferencia que nos pueden partir entre gram positivas o gram negativas, ¿no? Acuérdense que las tinciones se realizan para ver morfología colonial en microscopio. Entonces, la tinción gram es una tinción diferencial, ya que lleva dos colorantes. Por eso es diferencial. Y había comentado que puede ser gram negativas o gram positivas. Los principios de tinción gram están basados en características de que la pared celular de las bacterias, la cual le confiere propiedades determinantes a los microorganismos. Y aquí podemos ver, esta es la estructura de una bacteria gram negativa y esta es la estructura de una bacteria gram positiva. La pared celular, la membrana celular, la pared celular y la membrana celular. ¿Cuál es la gran diferencia? Es esto, ¿no? El lipoproteico, ¿no? La pared de las gram negativas está constituida por una capa fina del peptidoglicano, mientras que las gram negativas tiene un mayor grosor del peptidoglicano. Y finalmente el peptidoglicano es el que absorbe el color, el primer colorante en las técnicas de tinción de gram, porque el primer colorante es azul. Entonces, retiene el primer colorante y las gram negativas no retienen el colorante porque el peptidoglicano es de menor grosor. ¿Cómo es la técnica? Es muy sencilla. Primero la muestra se fija, se pone un poquito, se agrega media gotita. Si vamos a poner, tomamos muestras, si tomamos muestras líquidas, lo agregamos directamente. Si tomamos con un asa de un caja Petri, ponemos media gotita de agua destilada o de solución salina al 10% y se esparce correctamente durante el portaobjetos. Esto es muy importante porque si queda muy grueso no nos va a dejar ver nada. Después de poner la muestra se hace una fijación en calor, pasándole muy de cerca, así como toreándolas sobre un mechero prendido hasta que se evapore el color. Ya fijada la muestra, el primer colorante que agregamos es el cristal violeta. El cristal violeta se une a las células bacterianas debido a la afinidad que presenta por el peptidoglicano. Las bacterias gram positivas van a retener el colorante. Después se hace un lavado durante 1 minuto
a chorro de agua, no directamente, o con una piseta con agua destilada para quitar el exceso del colorante. Luego se utiliza una solución de yodo, que es el mordiente. El mordiente es una sustancia química que ayuda a fijar el color. El yodo, aquí dice, el yodo sirve como mordiente e impide la salida del cristal violeta para la formación de un complejo cristal violeta-yodo, ya que satura los espacios del peptidoglicano de la pared celular. Después se hace otro lavado, igual, no directamente, con el chorro de agua o con una piseta, y estos dos pasos se dejan durante 60 segundos cada uno. Finalmente se hace una decoloración con alcohol acetona. El alcohol de acetona deshidrata la pared bacteriana y cierra los poros de la misma. Se hace también, no directamente, se hace esta parte, se inclina a 45 grados y se deja caer y salen unos hilitos. De 5 a 15 segundos hasta que deje de sacar los hilitos de color. Las bacterias gram negativas, debido a que esta solución va a quitar lo que no fijó, van a servir o se van a pintar. Bueno, después en esta parte, cada una flechita es lavado. Se va a volver a lavar en un chorro o con una piseta, no directamente. Y finalmente el colorante de contraste que sirve para teñir las bacterias va a ser safranina. Se va a colocar safranina igual durante un minuto. Esto va a ser un minuto, de 5 a 15 segundos y un minuto. Después de que la safranina se enjuaga otra vez con agua. Aquí está la explicación. La tinción gram se basa en colocar el colorante primario, cristal violeta, la afinidad del peptidoglicano y todo lo que ya habíamos comentado, ¿no? Si alguien lo quiere leer porque no se escucha bien, esta es la explicación, ¿no? Le puede poner pausa al video y leer esta parte. Les dejo esta parte de cómo preparar las soluciones para tinción gram, por si más adelante tienen que preparar los reactivos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque los reactivos, el cristal violeta, por ejemplo, vienen en soluciones en polvo, ¿no? Entonces, el cristal violeta se agregan 10 gramos, oxalato de amonio 4 gramos, se pone alcohol etílico 100 mililitros y de agua destilada 400 mililitros. La solución B, el Lugol, es yodo, yodo de potasio, alcohol etílico y agua destilada. La solución C, solución de yodo, alcohol absoluto. La solución C es la del alcohol, y la de safranina, que es la solución D, es safranina 2.6 gramos, etanol y agua destilada. Entonces, este es el procedimiento. Igual lo dejo hacer el frotis, fijarlas con calor, cubrir, lo que ya explicamos. Alcohol acetona de 5 a 15 segundos, dejar de fluir los hilos. Ese es el paso crítico. Hay dos pasos críticos muy importantes. Uno, la fijación de la muestra y el volumen que nosotros agreguemos de muestra. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos mucho volumen, mucha biomasa, estos se va a quedar como una capa y va a sobrepasar y no se van a pintar correctamente. Y segunda, si nosotros fijamos por calor y quemamos la muestra, pues también nos va a dar falsos positivos, ¿no? ¿Cómo es la tinción gram? Bueno, entonces primero se colocan guantes, se amarra el cabello, los que tienen cabello largo, etcétera. Se desinfecta el área de trabajo, como ustedes ya saben. Los portaobjetos pues deben de ser limpios y no se deben de estar estériles. Si se ya utilizaron, se lavan, se esterilizan, pero de preferencia se utilizan portaobjetos de vidrio nuevo. Se coloca la muestra, que le había dicho es una media gotita o una gotita en el centro y se esparce alrededor sin que toque los extremos del portaobjeto. Las muestras deben ser menos de 24 horas, 48 horas, deben ser frescas precisamente para que no nos dé falsos positivos.
Acá hay unas, dice, si vas a autorizar una muestra de tejido, coloca de 1 a 2 gotas de la muestra en el portaobjeto de vidrio, extiéndelas uniformemente sobre el portaobjeto para formar una mancha delgada, usando el borde de un segundo portaobjeto de vidrio esterilizado. Si vas a tomar bacterias de una placa de Petri, esteriliza el asa bacteriológica con el mechero, se enfría, se toma la muestra y se coloca en el portaobjetos con media gotita de agua. Y las bacterias en un cultivo líquido se ponen directamente, ¿no? Si tienes una muestra en un hisopo, pasarlo ligeramente por encima del portaobjeto. Este es cómo se fijan, las muestras se van meneando o toreando y se puede utilizar un gancho de ropa para que agarre la muestra. Se colocan en un portaobjetos o en un puente de tinción. Si no hay el portaobjetos en la bandeja, entonces se colocan durante un puente de tinción que nos va a arrojar los colores. Después de que se colocan el cristal violetas. Dice 30 a 60 segundos, yo recomiendo 60 segundos. Se enjuaga no directamente para quitar el cristal violeta en el portaobjetos. Después utilizamos el mordiente, el yodo. Igual dejamos 1 minuto. Volvemos a lavar. Aquí pueden ver que se inclina en esta parte y se pone debería ser más para acá para que no caiga directamente sobre la muestra. Otra vez usamos el colorante secundario que van a pintar las bacterias gram negativas. Aquellas que hayan soltado el cristal violeta van a obtener este colorante. Se seca el portaobjetos, se examina el resultado, ¿no? Podemos ver 40X a 100X, ya ustedes ya ven. Si utilizan, acuérdense que 100X utilizan aceite de inmersión. Estos son los resultados que nos dan. Estos son bacilos gram negativos o cocos, perdón, bacilos gram positivos o bacilos gram negativos. Generalmente hay más bacilos gram negativos que bacilos gram positivos, pero también existe. Igual los cocos. Generalmente hay más cocos gram positivos que cocos gram negativos, pero existen cocos gram negativos. O sea, no puede decir, lo normal es encontrar cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Sin embargo, también existen estos dos. Y si nosotros hicimos bien el aislamiento y hicimos correctamente la tinción gram, podemos diferenciar su morfología y vamos a tener imágenes parecidas, ¿no? Entra en esta página para buscar imágenes de referencia. El año pasado estaba, no sé ahorita. Entonces, no sé si la actualicé, pero es la base de datos nacional de patógenos microbianos de los Estados Unidos. Pueden checar si todavía existe. ¿Cómo identificamos las gram positivas? Cocos gram positivos, ¿no? La forma esférica son los más comunes. ¿Cuáles son los cocos más comunes? Estafilococos, que significa cocos en grupos, o estreptococos, que son como culebritas en forma de cadena. Las varas gram positivas incluyen bacilos y también Clostridium, Corynebacterium, Listeria, entre otros. Y las bacterias gram negativas son las que tiñen de color rosado. Hay cocos gram negativos, los más comunes son Neisseria y Pseudomonas, Salmonella, Proteus, Shigella, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Y las bacterias gram negativas, cocoides o bacilos, incluyen Bordetella, Brucella, Haemophilus y Pasteurella. Existen bacterias que dan resultados cuando están aislados, ¿no? Pero son muy difíciles de encontrar, que dice gram no diferenciado, y en la literatura se encuentra como ND, ¿no? Gram ND, que no saben si son gram positivas o gram negativas. Creo que no van a tener de esos ustedes. Actinobacter, Astrobacter, Corynebacterium, Mycobacterium son algunos
ejemplos que tienen estas bacterias. Entonces, a veces es un poquito difícil, pero casi es muy raro que vayan a encontrar este efecto de un gram no diferencial. Y pues nosotros desechamos los materiales en un contenedor donde tenga puros portaobjetos, ¿no? Algunos consejos, dice, recuerda que el requerimiento de tinción gram es solo tan bueno como el espécimen. Es importante enseñar a los pacientes a proporcionar buenos especímenes. Acuérdense que lo que están viendo en química analítica, que el muestreo, la muestra es un porcentaje de 60 hasta 70% de efectividad en los resultados. Como decolorante, el etanol actúa con más lentitud que la acetona. Hay que seguir las precauciones estándar de laboratorio, las precauciones, pues practicar, si quieres, alguien más quiere practicar, usa un frotis bucal que puede tener bacterias gram positivas y gram negativas, y utilizar pinzas de ropas para sujetar. Las advertencias en el laboratorio, como entre muchas otras, es que la acetona o el etanol son inflamables y la acetona reseca tus manos. Por eso hay que ponerse guantes, ¿no? Pero de hecho no tienen contacto directo, ¿no? Y se lavan las manos, siempre recuerden, entrar al laboratorio y se lavan las manos al salir del laboratorio. Entonces, ya sabes las diferencias entre gram positivo y gram negativo. Esta es una pregunta que hacían los alumnos, más que venían de... Pero les voy a dejar una lista de 20 y tantas características diferentes, ¿no? La primera es que la tinción gram, los gram positivos retienen el cristal violeta y pintan de azul. Y las gram negativos aceptan la safranina y pintan de color rosa o rojo. La estructura de la pared celular, esta es la composición, ya la habíamos explicado un poquito, en las gram positivos, y esta es la composición de las gram negativos, ¿no? Acuérdense, el grueso de la pared celular en las gram positivos es mucho mayor, de 20 a 80 nanómetros, a comparación del grosor de las bacterias gram negativos, que es 8 a 10. Acuérdense que la posición química, el peptidoglicano, en los gram positivos es mucho mayor, tiene ácido teitoico, ácido lipoteitoico, y las gram negativos, liposacáridos, lipoproteínas y peptidoglicanos. La capa del peptidoglicano es más pureza, la gram positivas, presente el ácido teitoico en gram positivos, ausente en gram negativos, capa liposacárida en la parte externa, ausente en gram positivos, presente en gram negativos, contiene lípidos, ausente o bajos contenidos lípidos en gram negativas y contiene mayor lípidos en proteínas de purinas, ausente, no tienen las gram positivos y sí tienen las gram negativos. Las estructuras fragilares pues cambian, tienen más, muchos más a veces los gram negativos, las enterobacterias. El espacio periplásmico ausente en gram negativo, en gram positivo, perdón, presente en gram negativo. Mesosoma es más prominente en el gram positivo. Hay una relación de 8 a 1 en RNA-DNA, y esto es muy importante, y menor a 1 en los gram negativos. Produce toxinas, los gram positivos principalmente exotoxinas, y los gram negativos principalmente endotoxinas, fuera de y dentro de. Es más fácil la ruptura física en las gram positivos que en las gram negativos. Hay disrupción en la pared celular por la lisosima. La lisosima es una enzima que se extrae del huevo para romper la pared celular. Entonces es alta en las gram positivas, las gram negativas es un poquito más resistente. Susceptibilidad a penicilina, que son antibióticos, alto para los gram positivos, ya es bajo más para pseudomonas y algunas otras enterobacterias que ya no les hace nada, entre otros antibióticos. Susceptibilidad a detergentes iónicos, alto gram positivos, bajo en gram negativo, resistencia ácida sódica, alto en gram positivo, bajo en gram negativo, resistencia al secado, alto gram positivo, bajo gram negativo. El pH
isoeléctrico 2.5 a 4, los gram positivos, 4.5 a 5.5 gram negativos, requerimientos nutricionales y que pueden... lo que decía yo, la morfología en los gram positivos generalmente son cocos, generalmente, o esporas, ¿no? A excepción de lactobacillus y corynebacterius, que son bacilos. Y en los gram negativos, por lo general, son bacilos no formadores de esporas, a excepción de Neisseria. Ejemplos de gram positivos: Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Nocardia, Propionibacterium, Enterococcus, Corynebacterium, Listeria, Lactobacillus y Gardnerella. Y en los gram negativos, algunos ejemplos: las enterobacterias, que son Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Helicobacter, Haemophilus, Vibrio, Shigella, Neisseria, Enterobacter y Pseudomonas. Hay algunas bacterias que no tiñen, entonces porque carecen de pared celular, micoplasma, o su pared celular tiene una composición diferente. Entonces, esta es la estructura de las bacterias gram negativas. El espacio periplásmico, que ya habíamos mencionado, que sí tienen y que no tienen las bacterias gram positivas, y Mycobacterium, que son las que no tiñen con tinción gram. Y esta es una representación de cómo se ven algunos hongos en conforme a la pared celular. Hay otra tinción que es para ustedes, va a ser muy conocida, que van a utilizar mucho, que es la tinción de Wright. Es una técnica que se emplea generalmente para la diferenciación de elementos celulares en sangre y es clasificada como una tinción policromática, dado que puede teñir compuestos ácidos o básicos en una célula. Generalmente esta tinción es para ver a plasmodio. Esa es una de las características importantes. Entonces se va a hacer en sangre, perdón. Y el reactivo está por así, el reactivo de Wright está compuesto por eosina y azul de metileno, ¿no? Esa es una de las principales. La tinción de Ziehl-Neelsen es una técnica usada también rutinaria para tuberculosis y son para los bacillus alcohol resistentes, ¿no? El famoso VAR, que son capaces de resistir la decoloración con alcohol ácido. Esta tinción es carbón fucsina y lo que nos va a dar, esta es una fotografía en el cual los bacilos, aquí se pueden ver, son los que están color moradito, color rojo. Y una tinción expositiva es cuando se observan los bacilos ácido alcohol resistentes, los cuales son de esta coloración. La tinción de Wright es una técnica de coloración. Bueno, voy a explicar un poquito más porque igual les interesa. Es creada por James Hobart Wright a partir de otra tinción de Romanovsky, en el cual es una coloración policromática, lo que quiere decir que genera varios colores dependiendo de la estructura que absorbe el colorante. Esta técnica de coloración ha sido muy utilizada para realizar recuentos diferenciales de glóbulos blancos y estudiar la morfología de los glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos en sangre periférica y medular. Creo que esto va a ser de su mero mole, ¿no? Para los químicos farmacobiólogos. Entonces, estos son diversos frotis de tinción gram. El primero tiene leucemia aguda. El segundo tiene plasmodium vivax dentro de eritrocitos. El otro tipo de plasmodium y este es linfocito, ¿no? Su aplicación es importante ya que pueden apreciar anormalidades en diferentes líneas celulares de la sangre, facilitando el diagnóstico de enfermedades como leucemia e infecciones bacterianas o parasitarias. ¿Cuál es el fundamento? Pues ya habíamos visto, algunos utilizan estos colorantes, ya habíamos mencionado, azul y eosina. Si alguien lo quiere leer, puede poner pausa al video.
¿Cuáles son los materiales? El colorante Gray, para 100 mililitros, se pesa 0.3 gramos del colorante Gray, se afora a 100 mililitros, 97 de etanol y 3 de glicerol. En un mortero se coloca los colorantes y poco a poco se van disolviendo. Posteriormente se agrega el metanol y finalmente se guarda en un frasco de color ámbar porque es fotosensible, ¿no? Antes de usar se debe agitar la solución con movimientos suaves y la solución amortiguadora en un litro de agua se agrega 3.76 gramos de hidrofosfato disódico y 2.1 gramos de fosfato de potasio dihidrogenado. Se mezclan bien, se incorporan los reactivos y se ajusta el pH, ¿no? Creo que también ya venden la solución Gray, ya la venden en líquido para mejor, o en el laboratorio se los entregan ya elaborado. Eso es por si alguien lo quiere elaborar o para conocer cómo se elabora. La técnica es realizar el extendido de la muestra, la fijación, ya saben, dejar secar al aire más o menos, colocar el frotis seco en puentes de coloración de la muestra, cubrir la laminilla de Gray, dejar actuar de 5 o 8 minutos y el colorante deberá cubrir el portaobjeto que cerramos en el molde. Si durante el tiempo de coloración se comienza a evaporar, se deberán colar unas gotitas adicionales, o sea, entre el tiempo. Posteriormente, adicionar una cantidad igual de amortiguador, soplar un poco hasta que aparezca un característico brillo metálico y cronometrar de 10 a 15 minutos, lavar con agua de chorro, con una gasa impregnada de alcohol, eliminar el colorante anhidro en el dorso de los portaobjetos y dejar secar muy bien el frotis para verlo en microscopio. ¿Cuál es la utilidad? En hematología es ideal para tinción de frotis de sangre periférica, para el examen de gota gruesa de examen. Esa es de las clásicas que ustedes realizan. ¿Cuál es este examen de gota gruesa? Es para investigar la presencia de parásitos en una mayor cantidad de sangre. Para ello se coloca un portaobjeto y se hace la tinción, ¿no? Lo ya que habíamos explicado. Finalmente los parásitos en el frotis, luego de los eritrocitos, deben salir lisados con agua. Para las infecciones respiratorias, a nivel respiratorio, es una técnica también es útil, debido a que células presentes en las muestras de esputos, lavado bronquial o broncoalveolar son importantes para establecer el diagnóstico. Igualmente, si pueden distinguir las células polimorfonucleares y las células mononucleares. En bacteriología, que van a ver más adelante, es una técnica, la técnica de Gray es limitado debido a que no es buena para teñir bacterias, pero es para tinción usando otras técnicas especializadas, ¿no? Ejemplo de algunas: clamidia, trachomatis, frotis de mucosa uretral o endocervical, ¿no? Y en micología, histoplasma, que es un hongo patógeno frecuentemente diagnosticado y se puede ver bajo la tinción de Gray. Otras tinciones: la tinción negativa es una tinción muy fácil, es para ver Cryptococcus, es un ejemplo de estas bacterias. Es una tinción simple en el que solamente se coloca tinta china y si hay criptococos positivos, la tinta china es de color negro, entonces se van a ver estos puntitos blancos, ¿no? Es una técnica simple. Tinción de azul de lactofenol. Es la principal técnica para hongos. Entonces, la tinción de azul de algodón de lactofenol no es considerada una tinción diferencial, sin embargo, posee características tintoriales que permiten observar a cada uno de los componentes de los hongos y apreciar fácilmente la estructura de identificación. Esta es, creo que, la técnica más utilizada, así como tinción Gram es la básica para las bacterias. La tinción de azul de algodón de lactofenol es la básica para los hongos. ¿Cómo se coloca? La preparación de la impronta, pues igual. Dice colocar el material necesario en la campana de seguridad tipo 2A. ¿Por qué tipo 2A? Recordemos que los hongos producen esporas. Entonces, si estamos trabajando un hongo y estamos utilizando la campana de flujo laminar, el flujo laminar, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a aventar el aire hacia nuestra cara. El flujo laminar es aquel que avienta la campana a través de un filtro. Tiene un filtro la campana
la campana laminar y avienta el aire para que se mantenga estéril en la parte de adentro. Entonces, si nosotros nos avienta y estamos trabajando con hongos, pues nos puede aventar las esporas, ¿no? Y este es el procedimiento, ¿no? Por eso campana de seguridad tipo 2A, creo que nada más el laboratorio estatal tiene, que es una campana de seguridad tipo 2A, es que tiene flujo laminar, pero de adentro, y aparte tiene una campana de extracción, o sea, hay flujo laminar dentro, pero lo expulsa no directo hacia nosotros, sino a otra parte, la parte de atrás, donde lo expulsa al medio ambiente. Esta es alguna microfotografía de algunos hongos con este método de algún azul algodón de lactofeno. Algunos otros, el azul brillante de Kumasi, este es un gel para teñir proteínas. También digamos que es el colorante, si tú quieres ver proteínas, haces corrimiento en gel. Este es un gelecito, aquí pones un marcador, de hecho estos son marcadores de peso molecular, y las muestras en el centro. Entonces utilizas una electroforesis en gel para ver si hay la presencia de proteínas y ves el tamaño y el peso de la proteína dependiendo de tu marcador de peso molecular. Azul de metileno se utiliza para teñir células de animales. Ese es también de los más utilizados en el laboratorio, de los primeritos. En citología es un colorante vital para recuento de reticulitos. El azul de Nilo tiñe los núcleos de color azul. Bisma Brown es un colorante de color amarillo. Bromuro de tidio es otro colorante que, si pueden ver, es un tubito esto, pero este colorante es súper cancerígeno. Siempre que utilicen bromuro de tidio o donde agreguen bromuro de tidio, es una zona que se debe tener apartada. Lo utilizan mucho para pintar ácidos nucleicos, DNA y RNA. Entonces, el bromuro de tidio se intercala entre las cadenas de DNA y con luz UV hace fluorescencia, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Es súper cancerígeno el bromuro de tidio. Lo van a ver más en genética, cuando lleven esta materia, cuando extraigan DNA o RNA y corran un gel de electroforesis, van a teñir finalmente sus geles con bromuro de tidio, para posteriormente visualizar si fue correcta su extracción o no. El carmín es un colorante color intenso rojo que se ha utilizado con sal de litio para teñir glicógeno, mientras que las sales de alumbre del carmín son colorantes que se adhieren al núcleo. El cristal violeta, pues creo que ya es otro de los conocidos, y si no, lo van a conocer en la tinción Gram para paredes de color púrpura o color azul, y es el primer colorante que se utiliza en Gram. DAPI es otro colorante nuclear, es fosforescente, también se intercala dentro de cadenas de DNA, se utiliza para ver cromosomas y es una tinción que da fluorescencia. Eosina se utiliza más frecuentemente como contracolorante, es un color que va rosado al rojo. También puede utilizarse la tinción Gram, que es el colorante de contraste. Fucsina ácida puede ser utilizada para colorear colágeno, músculo liso o mitocondrias, ¿no? Forma parte de la coloración tricómica de Mayori, donde se utilizan para colorear núcleo y citoplasma. Y la hematoxilina es un colorante nuclear utilizado como un mordiente. Ya saben que el mordiente es una sustancia física, es una sustancia química que ayuda a fijar el color. Lugol se utiliza en química analítica como indicador para almidón. De hecho, es como una prueba bioquímica. Se siembra sobre una placa que contiene almidón y se le coloca directamente el Lugol y se escurre el Lugol, ¿no? Y van a ver si son las bacterias, si se coloca en una placa que tiene como fuente de carbono almidón, pues si son las bacterias amilolíticas. En el borde del crecimiento bacteriano se va a poder una transparencia. Naranja acridina es un colorante fluorescente, tiónico y selectivo para ácidos nucleicos,
que son DNA y RNA. La plata también es uno de los colorantes muy bonitos, nada más que es un poquito caro. Entonces, cuando hacen una tinción con plata, generalmente los dejan sobre una charola, se coloca como agua. Imagínense una charolita que ponen el gel o la muestra, que tiene DNA o RNA, y se coloca generalmente overnight, toda la noche, durante toda la noche en agitación, y finalmente hasta el otro día se puede ver la coloración. Es una técnica muy bonita, pero también no es muy conocida en laboratorio. Rodamina es una tinción fluorescente específica para proteínas, que es microscopía fluorescente, rojo neutro. Es una secuencia que da color rojo, rojo nilo, también conocido como oxalato del azul nilo, produce hirviendo el azul nilo con ácido sulfúrico. Y la safranina es un colorante nuclear, colorea los núcleos celulares de rojo y se utiliza principalmente como... Otro de los colorantes, el sudán, se utiliza para descartar algunas sustancias sudanofílicas. Por lo común son los lípidos, ¿no? Es para hacer grasa. Tetróxido de osmio en microscopía se utiliza para ver grasas, y verde metilo se utiliza frecuentemente como campo claro para cromatina de células y facilitar así su... El verde malaquita creo que es otro de los que ya utilizados en tinción, ya han utilizado ustedes, y entre otros. Tetróxido de osmio para teñir lípidos, tetróxido de rutenio permite colorear materiales que se resisten a la coloración con osmio, por ejemplo, polietileno.